El día de hoy vamos a hacer lo que es tórax parietal, ¿ok? Es la primera parte, el primer tema del segmento del postparcial. Vamos a ver que este tórax se va a dividir en dos partes, ¿no? El tórax es esta zona de aquí. Entonces vamos a ver por acá con el puntero. El tórax parietal, que es esa cavidad en nuestro órgano, se va a dividir en dos cosas, en dos partes. En las partes duras, que viene a ser la jaula torácica, es como decir la definición de la jaula, ya del tórax, que está compuesto por las vértebras, por los arcos costales, por el esternón. Más o menos dibujemos al tórax como que si fuera una jaula, ¿ya? Imaginemos que es una jaula de esos, de los canarios, de los loritos, ¿ya? Entonces, las partes duras vendrían a ser las cosas metálicas, ¿no? Que están estructurando a la jaula. Entonces, acuérdense que como es una parte dura, que voy a tener vértebras. Las vértebras son huesos, ¿no? Vértebras torácicas, porque estamos hablando a nivel de tórax. Vamos a ver también los famosos arcos costales, ¿ya? Que están a la par de las vértebras. O sea, son 12 vértebras, deben haber 12 arcos costales. El esternón, acuérdense que es el órgano que se encuentra aquí, ¿verdad? Al medio, al centro, está por delante. Y luego, así como tenemos partes duras, dentro de esa jaula vamos a tener las partes blandas, que son la parte muscular. Entonces, aquí en las partes blandas vamos a tener músculo, fascias, espacios intercostales, ¿ok? Bien. Entonces, acá tengo, como les digo, ¿no? La zona de la jaula. Voy a tener, acuérdense, dos cosas. En la parte de las estructuras, de las partes duras, voy a tener las vértebras, que salen desde la vértebra T1 hasta la vértebra T12, son 12 vértebras torácicas, y los arcos costales, ¿verdad? Que están en la parte posterolateral. 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué se le llaman arcos costales? ¿Por qué? Porque estos arcos están compuestos de dos cosas. Uno de las costillas que están aquí y otro del cartílago costal. O sea, costillas acá, cartílago costal, eso que está de color medio nacarado. ¿Ok? Y el esternón, acuérdense que también forma una estructura óseo-cartilaginosa que corresponde a las partes duras, ya que es esta de acá. Entonces, así como hemos visto órganos y miembros superiores, acuérdense que aquí vamos a hablar de dimensiones y de las estructuras de los largos, ¿ya? Entonces, para empezar, datos importantes. La vértebra, que es el esternón, ¿ya? Se encuentra en un límite ventral porque está al centro. ¿Qué más? Los arcos costales, acuérdense que están para el límite lateral. Y dorsal, o sea, por la parte de atrás voy a tener la columna. Voy a tener a las vértebras torácicas. Ahora, con respecto a la dimensión, la zona esternal o ventral va a tener una dimensión, o sea, va a medir a cerca de unos 15 a 18 centímetros. La parte costal o lateral, donde están las costillas, donde están los arcos costales, va a medir de 32 a 34 centímetros. Y por último, pero no menos importante, la zona vertebral o dorsal atrás, las vértebras, ya van a medir aproximadamente su dimensión entre 28 a 30 centímetros. Ahora acá, vamos con la función del tórax, porque es importante estudiarlo. El tórax va a tener una función, bueno, tres funciones que se resumen en el PCR o en el RCP, ¿ya? Yo me acuerdo del PCR por la prueba de COVID, ¿ya? Entonces, pero ustedes pueden relacionarlo como les guste, ¿no? De repente, RPC. Me acuerdo que antes, Claro y Movistar tenían su, ¿no? En el caso de Movistar era RPM, en el caso de Claro era RPC. Ya, ahí también lo pueden asociar. Pero, ¿qué significa esas siglas? R viene de respiración, P viene de protección, C viene de conducción. Entonces, en la respiración, acá es importante la jaula torácica porque va a tener que ver con la función de la hematosis. ¿Y qué es la hematosis, Angie? Es el intercambio gaseoso, o sea, entre el aire O2 y el CO2 a nivel de los alvéolos y los capilares. Otro importante es, bueno, la misma respiración, porque acuérdense que acá
¿verdad? Al corazón al medio, y debajo voy a tener un órgano que se conoce como el diafragma. El diafragma es el principal músculo de la respiración, acuérdense de eso. Y justamente porque el diafragma se encuentra también parte de la jaula torácica, el 50% de la función de la jaula va a ser la respiración. ¿Ya? ¿Qué más? La P ¿de qué viene, Angie? De protección. ¿Por qué? Porque como es una jaula, está protegiendo a los órganos que van a ir dentro, ¿verdad? Protege a los pulmones, al corazón, parte del diafragma, ¿ya? O el abdomen, donde voy a tener al hígado, voy a tener a los riñones, ¿ya? Acuérdense de eso. Y por último, la C de qué viene, Angie, viene de conducción. Conducción porque pertenece al aparato digestivo, a los nervios, al aparato respiratorio y a los linfáticos. En el digestivo, ¿por qué? Porque acuérdate que por acá viene la, ¿qué cosa? El esófago y llega al estómago que se encuentra por aquí. Y el estómago va, o sea, el esófago se comunica con la cavidad abdominal a nivel del estómago. Los nervios, acuérdense que acá vamos a tener en el corazón el nervio vago, los nervios frénicos, ya es importante. Y respiratorio, acuérdate que como está en los pulmones, la función principal de los pulmones es el respirar, ¿ya? Por último, los linfáticos siempre están, ¿por qué? Porque van a ayudar en el drenaje, ¿ya? En el drenaje. Vámonos ahora a las dimensiones. ¿Qué sucede? A nivel del tórax voy a encontrar dos dimensiones. Una dimensión anterosuperior, ya, perdón, transversa, no, me estoy confundiendo. Una anterosuperior y una posterior. Pero acá en la anterosuperior, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que, miren, se divide, ¿no? En dos diámetros. El diámetro anteroposterior es ese que va de adelante a atrás. O sea, desde la cabeza del esternón hasta la vértebra torácica T1. ¿Ya? Y el diámetro transverso, acuérdense que transverso es como decir horizontal, o sea, que va así, en un plano, ¿ya? Entonces aquí en el anteroposterior, el diámetro acá es de 5 a 8. Y el diámetro transverso aquí viene a ser de 10 a 12 centímetros. ¿Y qué pasa si ahora yo me voy al otro extremo, al extremo inferior? ¿Qué encuentro ahí? Voy a encontrar también dos diámetros. El transverso viene de acá, desde esta costilla, de este arro costal, hasta el otro. Y va a medir aproximadamente de 28 a 30 centímetros. Sin embargo, el diámetro anteroposterior va desde el apéndice sifoides, que es la última porción del esternón, esta lengüita que ustedes están viendo acá, llega hasta la vértebra torácica 12. O sea, desde el apéndice sifoides hasta la vértebra torácica 12 aproximadamente hay de 12 a 15 centímetros. Vamos ahora con las vértebras tipo. Acuérdense, como estamos hablando de tórax, ¿qué vértebra tipo será? Tenemos cervicales, lumbares, torácicas, ya sacras. Entonces acá vamos a tener a las vértebras torácicas, porque estamos hablando a nivel del tórax, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Estas vértebras tienen características que se van a diferenciar de una vértebra cervical, de una vértebra lumbar. Lo primero es que va a tener un cuerpo, que es esto de acá, ¿ya? Y el cuerpo va a tener carillas articulares, hemicarillas articulares, tanto para la pared lateral como para la pared medial. Y luego me voy a ir hasta esta parte de adelante, que se conoce como el arco neural, donde voy a encontrar acá las famosas masas laterales, y las masas laterales están compuestas por todavía cositas más chiquitas, como por ejemplo la apófisis transversa, estos dos cachitos que salen por acá, es la apófisis transversa. La apófisis articulares, estas que parecen las orejas de Mickey, más chiquitas acá arriba, ¿ya? Las láminas, estas que estoy mencionando acá, mira, una, acá en el número 5 hay otra. Láminas. Y por último, mira, acá hay un cachito, pero este ya no va hacia adelante, ni arriba, ni a los costados, este va hacia abajo, ¿no? Como que quiere doblar. Este se conoce como la apófisis espinosa. Espinosa. Y adentro, acá al medio, tenemos que acordarnos que entre el cuerpo y el arco neural voy a encontrar, ¿qué cosa? El agujero vertebral, por donde van a pasar los nervios, la médula. Entonces acá, comencemos. El cuerpo es mediano, presenta, y ojo, vamos a remarcarlo, vamos a resaltarlo para que te acuerdes. Presenta hemicarillas articulares, ¿ya? Y esas hemicarillas articulares, cuando se articulan con otro huesito, forman lo que es la articulación costovertebral. Y, Angie, si existen
Sorry. Si existen hemicarillas, ¿también van a existir carillas? Obvio. Si hay hemi, es decir, que solamente hay como que la mitad, van a existir las carillas completas. Pero en las vértebras torácicas solamente van a aparecer carillas a nivel de la vértebra torácica 1, de la 10, de la 11 y de la 12. Nada más. Las demás todas vienen a ser hemicarillas. Luego, el apófisis articular. ¿Cómo era el apófisis articular acá? A ver, ¿se acuerdan cómo es el apófisis articular? Son las orejitas de Mickey, mira. Una, por acá otra. ¿Qué tiene de característica el apófisis articulares? Tienen una articulación interapofisial y van a presentar un eje oblicuo, difícil de poder hacer la espondilolistesis. Angie, ¿qué rayos es esto? Espondilolistesis, ¿ya? Cuando tú vas en un maxi... Les doy un ejemplo. Van en un carro, el carro choca, no te pusiste el cinturón. ¿Qué hace tu cuerpo? Cuando choca y frena, lo primero que hace tu cuerpo es irse hacia adelante, ¿verdad? Entonces, hay algunos casos donde se ha visto donde ese movimiento brusco de frenar y el cuerpo irse adelante descoloca a las vértebras. Y esa descolocación se le conoce como espondilistesis. Luego voy a hablar de las apófisis transversas. ¿Cómo eran las apófisis transversas? Eran tremendas, ¿no? Cachos para los costados. 1, 2. La apófisis transversa contiene carillas tuberculares y contiene la tuberosidad costal, ¿no? Acá voy a tener articulación costotransversa. Articulación costotransversa. ¿Por qué? Porque se articula parte de la costilla con la zona de la apófisis transversa. O sea, Angie, acá va a haber una conexión entre las apófisis y las axilas y las demás. Sí. ¿Ya? Por último, las laminillas. ¿Cómo son las laminillas acá? Vamos a ver. Mira, son de forma cuadrangular. Hasta yo podría decir rectangular, ¿no? Mira, acá tengo una y por acá tengo otra. Estas son las famosas laminillas. Tiene forma de un cuadrado, no te olvides, ¿ya? Y el diámetro transverso viene a ser casi similar al diámetro vertical. Sorry, chicos, lo que pasa es que tomo una pastilla un poco fuerte y me da sueño, pero vamos a seguir, que no importa. ¿Ya? La apófisis espinosa, ya, tiene... ¿Dónde está la apófisis espinosa? Era aquel cachito que bajaba, ¿no? Este por acá, este que está con la letra B. La apófisis espinosa, chicos, va a tener un eje oblicuo grande. Como es baja hacia adentro, entonces su eje es oblicuo, es metido, ¿ya? Y el agujero vertebral que hemos visto acá, que está con el número 3. Sorry. ¿Ya? ¿Cómo viene a ser en las vértebras torácicas? Es mediano y tiene forma circular. Mediano y circular. Bien, ahora vamos acá a las vértebras torácicas. ¿Qué sucede con las vértebras torácicas? Estas cumplen un rol, ¿ya? Acá te vas a acordar de la historia de Pinocho. ¿Qué hacía Pinocho cuando mentía? Le crecía su nariz. Entonces van a haber 3 tipos que son Pinochos. La primera se conoce como el Pinocho de la T1 hasta la T3. O sea, es 1, 2, 3. Esas 3 vértebras. ¿Qué sucede? La T1, ¿ya? Va a llegar su apófisis espinosa. Mira, ¿dónde llega? A la par que el borde inferior de la vértebra. O sea, la mentira que tira el grupo A de estas 3 vértebras es una mentira chiquita. El grupo B son todos hombres, ¿ah? Son más confiados, ¿ya? Y dicen, no pasa nada, no me van a descubrir si yo hago alguna travesura o miento. Entonces, como miente frecuentemente, su apófisis espinosa va a crecer. Y ya no llega al borde inferior de la misma vértebra, sino va a llegar a la mitad de la siguiente vértebra, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las vértebras que cruzan, ¿no? A la siguiente vértebra y llegan a la mitad? T4, T5, T6 y T7. Son 4. Y por último tenemos a la T3 y LI. Ya, la T13, perdón, la T12 es la vértebra torácica 12. ¿Y qué sucede? Acá voy a tener que la apófisis espinosa, mira, ya no llega a la mitad, sino va a llegar al borde inferior. ¿De quién? De la próxima vértebra. O sea, acá ya se separó totalmente, de, entre comillas, del papá, ¿no? Que en ese caso era, pues, una figura importante, sino que ahora la apófisis espinosa quiere su libertad
y como ella miente, comienza a crecer. ¿De dónde va el grupo C? Acuérdate, el grupo C va del grupo 8, 9, 10, 11, 12, son con C. Vamos ahora con los arcos costales. ¿Qué sucede con los arcos costales? Están formados por cartílago costal y costilla. Eso es importante de acá y lo voy a poner así con un signo de interrogación para que lo estudies. Las costillas vienen a ser 3. Se subdividen en costillas verdaderas, costillas falsas y costillas foliantes. Las verdaderas son aquellas que van a llegar hasta T7. O a ver, ¿dónde está T7? Ah, hasta acá. No veo mi mouse, hasta acá. Es este 6. Hasta ahí llega, ¿ya? Y se unen al quinto ramo costal cuando llegan indirectamente por el esternón, ya por el esternón. Angie, pero si son las verdaderas y falsas, ¿cuáles son las flotantes? Las flotantes no llegan al esternón, como por ejemplo, ¿cuáles? Mira, acá estamos viendo la 11, ¿y qué más? Y la 12, ¿no? La 11, 12. Es más, yo podría decir, perdón, 8, 9, 10. ¿Ya? No, ¿qué estoy hablando? Las flotantes son 11 y 12. 11 y 12 son flotantes, porque mira, no llega a ningún tipo de costilla, se quedan ahí a nivel del diafragma. Bien, acá estamos viendo cómo es el hueso de la costilla, ¿verdad? Este arco, es el que tú lo vas a ver muy seguido. El arco va a tener caras, una cara anterior, una cara posterior, va a tener bordes, ya que está para el lado interno y externo. Va a tener un canal costal del van, o sea, por acá abajo va a pasar un canal costal del van, que se conoce como el van intercostal. Y ahí también en ese doblez que forma la curva de la costilla se asocia el lúmulo costal. Muy bien, entonces hablemos ahora de esas articulaciones importantes, ¿no? Acuérdate que esta es la vértebra torácica y esta vértebra torácica se une, ¿no? Mediante la bendición de la mamá, se va a unir hasta el cuerpo de la vértebra torácica y la otra es la parte, ¿no? De su pupila, ¿no? Sus pupilos. Entonces, el arco costal, que es esta zona de aquí, va a estar dividido de la hemicarilla articular y la carilla articular de la cabeza costal. Cuando ambos choques, ambos tengan una definición un poco cerca, si no sea similar, o sea, si sea igual, ¿ya? Con que tenga mayor afinidad, es ahí donde se va a colocar. Y por último tenemos acá, ¿a qué cosa? Al artículo costotransverso. ¿Qué sucede con el cordo transverso? Esta tiene una carilla articular en T1, ¿ya? Y su tuberosidad costal también, ¿ok? Vámonos ahora con el esternón. Acuérdense, el esternón es un hueso manubrio preexterno y proceso de pexiloides. Este manubrio, como no lo has estudiado de repente así como tus otros patas, te vas a acordar de esto, que va a tener zonas para que se inserte el propio manubrio, zonas para que se inserte parte del cuerpo, el apéndice focal, ¿qué más? El músculo esternocleidomastoideo, el músculo pectoral mayor. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos a las partes blandas, intercostales, óseas, ¿ya? Y luego tenemos acá las otras regiones. Las regiones del tórax, acuérdate que están divididas en 4, ¿ya? Pero las más importantes son región dorso-lumbar y diafragma o diafragmática inferior. Comencemos. La ventral va a tener más el pecho de adelante, ¿no? La zona de adelante. ¿Y qué tengo por adelante? El pectoral mayor, pectoral menor y el subclavio. La lateral te va a hacer un saturamiento del serrato mayor. Y la distal va a recoger ambulado bastante almidón. ¿Ya? Sorry, chicos, perdón, va a rectar fácil la zona abdominal, donde ahí se va a encontrar un músculo que es el músculo oblicuo mayor del abdomen. Entonces, comencemos con la zona ventral. En la zona ventral, ¿qué tenía? ¿Qué es eso? Es un músculo, ¿no? El músculo pectoral mayor. El pectoral mayor tiene sus bordes como cualquier otro hermano, ¿no? Estaba 2/3 de borde medial de la clavícula, tiene la cara anterior del esternón, la mandíbula y el cuerpo, tiene la cara anterior de los pigmentos de los primeros 6 antes del mese, y su inserción lateral o labio distal es en la corredera bicipital.
Luego tenemos acá el pectoral menor y el pectoral mayor. El pectoral menor, acuérdate, es chiquito y le secunda al pectoral mayor. ¿Qué voy a encontrar ahí? El borde anterior de la apófisis corticoides y la inserción distal, mira dónde llega. Va a llegar a la cara intersticial del 2, 3 y del 4, canal costal, ¿ya? Por último, el pectoral mayor ha indicado que la cara inferior de la clavícula está debajo de la clavícula, ¿ya? Y la cara superior se encuentra encima de la clavícula. Vámonos ahora por el lado lateral. ¿Qué eran los músculos que voy a tener la inserción medial, inserción lateral, función y inervación? Uno de estos músculos, que es el músculo acordeón, como yo le digo, es el serrato anterior. Entonces, medialmente va a estar ocupado por una línea media del borde que le va a llegar hacia la escápula. Luego, lateralmente es el otro extremo, mediante digitaciones electrónicas de carácter literal de 9 a 10 son las primeras costillas. Y su función, ¿por qué? Porque al momento que tú te ríes, que hablas, que gritas fuerte, elevas la costilla, pegas el diafragma. Por ende, tu función va a tener que ver con la vocalización, con el que sea más introvertido y todo eso. Por último, tenemos la inervación. Ustedes saben, de repente ya han hecho su que Kylie, la que estuvo con Taiga, hizo, ¿no? Como que su correlato para saber si estaba o no estaba. ¿Y por qué crees que el papá en realidad fue el otro, no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo su nombre. El Travis, creo que es. No me acuerdo. Entonces, es igualito, porque así como yo necesito de algo, hago de algo, la inervación también va a servir de algo. ¿Por qué? Porque va a dar sentido, ¿no? Al músculo. ¿Ya? Para que si pasa algún trauma, algún accidente, tu músculo, ¡pum!, reaccione. Vámonos ahora a la zona distal, o sea, hacia abajo. ¿Qué voy a tener? Dos cositas. El recto abdominal, este que estamos viendo acá, el número 5. No sé por qué hay lag en mi computadora. Ya bueno, en el número 5 se encuentra el recto abdominal. Acuérdense que el recto abdominal tiene dos inserciones, superior e inferior. Apéndice, sifoides, cartílago costal 5, 6, 7. Y la zona inferior, acuérdense que tengo el borde superior de la pubis, la sínfisis púbica, la espina del pubis. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con pubis, ahí se acuerdan. Y por último tengo el oblicuo mayor del estómago. El oblicuo mayor del estómago se inserta superficialmente en una capa de los 6 últimos costillas, ya que él vio, y la capa inferior, ya no estoy segura, porque la cresta espinoilíaca, esperando a que llegara, ¿no? En la parte del pubis, nunca salió. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Muy bien, acá, en los límites. Ahora vamos a ver la región dorsolateral, o sea, atrás. Acuérdense, y en el límite medial es un límite que va a nivel de las costillas, perdón, de las vértebras. Ya, límite lateral, acuérdense que el lateral que voy a tener a la axila. El proximal es el plano que va a pasar de manera horizontal por la vértebra T1. Y el plano distal es el plano que pasa por la vértebra T12. Ya, T12. Muy bien, entonces acá tengo al ancho dorsal, que es otro músculo, ya este tiene su inserción medial en la apófisis espinosa, lateralmente también estuvo a la par, ya que usó un labio externo de 6 últimas 4 semanas. El labio lateral también fue en la parte posterior de la cresta ilíaca, existe o está junto a la fascia lumbosacra. Y distalmente, lo que se puede observar acá, acuérdense, en el dorsal ancho es el fondo de la carretera bicipital, ¿no? Entre los tendones, el tendón ancho y el nacarado. Ahora, si la función inspira y expira, aumenta, ¿no? Entonces, vamos a ver que, aparte de eso, el dorsal ancho es un músculo inspirador, expirador accesorio, aduce y extiende, rota medialmente el húmero y tiene una inervación que es la inervación torácico-dorsal de 6 de la tarde hasta las 8. ¿Ya? Aquí, perdón, que estoy hablando de 6 a 8, no. Es de C6 a 8, ¿ya? Y la vértebra es la T6 a S4, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora acá, en el plano óseo, ¿ya? Encuentro, ¿qué cosa? Los músculos infracostales, ¿ya? Es un
plano así que va de más a menos. Entonces, primero voy a comenzar con un músculo que es importante, que es el músculo intercostal externo. Luego voy a tener la fascia intercostal, que acuérdense, músculo fascia. Luego voy a tener al espacio intermuscular que va junto con el van. El van es vena, arteria y nervio, ¿ya? Luego de esto tengo otro músculo. Así como yo tengo un intercostal externo, un músculo que está entre las costillas, voy a tener un músculo intercostal interno, ¿ya? Y voy a tener luego la fascia endotorácica. Debajo de la fascia endotorácica voy a tener los músculos infracostales, pero esos músculos infracostales son rudimentarios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando les hablan de ciertos órganos rudimentarios, son aquellos que están en nuestro cuerpo pero ya no tienen utilidad, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver, ¿esto qué es? Son los músculos intercostales, ¿no? El intercostal externo, luego tengo el intercostal interno y acá tengo un van. Entonces, comencemos con cómo va el intercostal externo. El intercostal externo es uno que va de afuera hacia adentro. Va así, ya, de afuera hacia adentro. O sea, del borde inferior del cartílago hacia el canal costal. Ya, y termina en el borde superior costal. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Inspirar los accesorios, los 6 proximales, los expiradores accesorios 6 distales. Luego voy a tener al músculo intercostal interno. Y este es todo lo contrario. Va de la cara medial del canal costal al borde superior. Así. O sea, es como que chocan, ¿no? Uno va así y el otro va así. Entonces, ¿cuál es su función? De ambos son músculos inspiradores y expiradores. ¿Eso qué quiere decir? Que ayudan en la inspiración y en la expiración. ¿Ok? Vamos acá entonces a encontrar, así como encuentro músculos, fascias, tejido, ¿no? Voy a encontrar vasos y nervios. Voy a encontrar arterias, que son las llamadas intercostales, porque están entre costillas. Acá voy a tener a la arteria subclavia. Esta arteria subclavia pertenece, ¿no? Forma parte de una de las colaterales acá del tronco tirocervical. Y este tronco tirocervical tiene una rama que es las arterias intercostales posterosuperiores. Estas posterosuperiores son 3. Las intercostales posteriores de primer espacio, de segundo espacio y de tercer espacio. Y las intercostales posteriores, que vienen a ser del cuarto al onceavo espacio, ya ya no salen del tronco tirocervical, sino van a salir de la arteria torácica, ¿ya? Esta arteria torácica, acuérdate, te va a llevar desde el número 4, desde la intercostal cuarta, hasta la onceava. Sin embargo, tú dirás, Angie, pero la 12, ¿quién la tiene? Va a salir esta de la arteria subcostal, ¿ok? Así como existen intercostales posteriores, o sea, de atrás, existen intercostales anteriores. Y las anteriores van a salir de la arteria torácica medial. Y esta torácica medial, ¿de dónde proviene? De la subclavia, ¿ya? Entonces, ¿cuántas van a salir de la arteria torácica medial? Son 6 intercostales anteriores, ¿ya? Y así como existe posterior, anterior, va a existir para el lado lateral. Y en el lado lateral voy a tener a las arterias intercostales laterales 1, 2 y 3, que salen de la arteria torácico-acromial y de la torácica lateral. La que sale de la torácica acromial es la primera intercostal lateral. Y las dos restantes, que son la 2 y la 3, ¿salen de dónde? De la arteria torácica lateral. Vámonos acá con las venas. Las venas sí cambia un poco la forma. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de venas intercostales posteriores. Estas salen de la vena ácido mayor, de la hemiácidos y del hemiácido superior e inferior. Por ejemplo, quienes van a salir de la hemiácidos mayor aquí van a ser estas de la número 4 al número 11, ¿verdad? Las intercostales posteriores de la derecha, ya acá. Pero van, acuérdate, del 4 al 11. En cambio, las 3 primeras van a salir del tronco venoso intercostal superior derecho, ¿ya? Luego,
Para saber las intercostales posteriores de la izquierda, esas sí tengo que tener cuidado porque salen de las hemiácidos, del hemiácido superior y del hemiácido inferior. La superior van a salir del número 1 hasta el número 6 y del hemiácido inferior van a salir del 7 hasta el número 11. Muy bien, ahora veamos a las intercostales anteriores. ¿De dónde salen? Igualito que la arteria, ¿no? Las anteriores siempre van a salir de la torácica medial. Cuando son arterias, van a salir de la arteria torácica medial. Cuando son venas, van a salir de la vena torácica medial. Y acuérdate que ¿cuántas son las intercostales anteriores? Son 6, tanto en venas y tanto en arterias. ¿Ya? Angie, ¿de dónde sale la torácica medial de la subclave? Veamos por el otro lado, por el lado de las intercostales laterales, venas. Es lo mismo que como vimos en arteria, ¿verdad? Solamente que acá la intercostal, vena torácica acromial, ¿quién sale? La primera. Y la vena torácica lateral, esta va a llevar a la 2 y a la 3. ¿Ya? Acuérdate que eso, todas, la torácica acromial como la torácica lateral, salen de la vena axilar. Muy bien, vamos ahora a ver a los nervios. Los nervios intercostales están relacionados con la región del 1 al 6, son los intercostales extrínsecos y también van a estar a nivel tóraco-acromial. Miren, acá van desde la T7, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. ¿Ya? Entonces son intercostales extrínsecos que tiran, que salen. En cambio, los intrínsecos son los primeritos, del 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Estos extrínsecos e intrínsecos van a dar nervios perforantes que son anteriores, posteriores y laterales. Vamos a ver ahora acá el diafragma tóraco-abdominal. Acá me comí, abdominal, debe decir. Tiene una porción, que es la porción fascia. Acuérdate que fascia es aquello que envuelve al músculo, ¿ya? Y esa porción fascia se va a dividir en 3 folículos. El folículo anterior, que es este de acá. El folículo derecho, que es este por aquí. Y el folículo izquierdo. ¿Ya? Acuérdate que cada folículo ya tiene una fascia. Están envueltos en la fascia. Ahora, la porción muscular son aquellas que son, obviamente, como dice su nombre, ¿no? Músculos. Folículos externales, folículos condroesternales y folículos lumbares. Externales están a nivel del esternón y van a llegar hasta el apéndice sifoides. Los condrocostales son aquellos que salen a nivel de los cartílagos costales, ¿verdad? Y las costillas, son 6. Y los lumbares, acuérdate, la lumbar es la última zona, la parte ahí donde termina. Ya ahí van a salir, entre las vértebras lumbares. Vámonos entonces a ver cómo es que esa zona lumbar. ¿Ya? La lumbar, acuérdate que es lo último, se va a dividir en 2 segmentos. Un segmento para el lado medial y un segmento para el lado lateral. Ahora, estos segmentos contienen pilares, sobre todo el medial. Va a tener el pilar derecho, pilar izquierdo, que están acá, entre estas 2 zonas. Derecho e izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Estos pilares se insertan acá, zonas de la vértebra lumbar. 1, 2, 3. Y en el izquierdo solamente va a llegar a 1, 2. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante? Porque entre los pilares van a haber orificios. Orificio esofágico y orificio aórtico. El OE, así como le dice su otro amigo OE, ¿no? El orificio esofágico pasa a nivel de la vértebra T10. En cambio, el orificio aórtico, la aorta, pasa a nivel, pregunta, exámenes, puede preguntar por qué nivel pasa el orificio esofágico 10 y el orificio aórtico 12, de 10 a 12, ¿ya? En cambio, para el segmento lateral, que es para el otro lado, acá voy a tener los ligamentos que están en la zona de los arcos. El primer arquito, este que está acá pegado a la zona lumbar, es el arco psoas, porque ahí está el músculo psoas. Y el otro, el que le sigue este de acá, es el músculo cuadrado lumbar. ¿Ya? Entonces será arco de psoas, arco cuadrado lumbar, que tienen ligamentos. En este caso el psoas tiene ligamento medial y el cuadrado lumbar va a tener el ligamento arqueado lateral porque está más afuera. Muy bien, entonces acá tenemos a los orificios, ¿no? Acuérdense, es importante.
El orificio aórtico va T12, el orificio esofágico T10. El aórtico está compuesto de bastantes cosas, arterias, venas, el conducto torácico, venas, las venas ácidos que hemos visto, y la vena ácidos mayor y menor están acá, ¿verdad? Tanto para la derecha como la izquierda. En el orificio esofágico lo que yo voy a poder ver son nervios. Acuérdense, el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. Y por último, este 3 añiques, este es el orificio de la vena cava inferior. Muy bien, entonces acá veo los orificios diafragmáticos. Estos ya son aparte de los aórticos, esofágicos. Estos no son aparte. Voy a tener el orificio de la epigástrica, ya de la epigastria que está más o menos por acá. Voy a tener al orificios paranasales, o perdón, paramediales que están por acá, a los costados de los pilares. Y los orificios de los esplácnicos, que son esta cadena que están acá metidas. ¿Ya? Estos orificios están entre el psoas y los pilares derechos e izquierdos. Bien, terminemos acá con las caras del diafragma. El diafragma va a tener una cara torácica y esta cara torácica está compuesta a nivel de la porción medial que va a tener al esófago, acá está el esófago, va a tener a la aorta que está acá, va a tener a las venas ácidos mayor, ácidos menor que está por detrás de la aorta, la cadena de los esplácnicos que está por acá y las porciones laterales está relacionado a lo que significa la pleura del pulmón. Cuando hable de la cara abdominal, es aquello que va a tener, como su nombre dice, relación con los órganos que están a nivel del abdomen, como por ejemplo va a tener que ver con el hígado derecho, hígado izquierdo, el esófago, ¿qué más? Por el lado de acá el vaso, ¿verdad? El ángulo esplénico, el colon. Y cuando hable de la vertiente vertical, voy a hablar de los pilares, ¿no? Del pilar celíaco, del plexo celíaco, distal del riñón. Muy bien, acá encuentro las arterias. Acuérdense que la arteria aorta es importante a nivel de la zona lumbar. Los nervios, ¿qué nervio acá era importante? El frénico, ¿ya? Y las diafragmáticas, que en este caso van, mira, para ambos lados, las diafragmáticas inferiores y diafragmáticas superiores.